Buenas noches, este es el programa habitual de Un Vinito. Bueno, hoy estamos sobrellevando la cuarentena y este programa de los lunes a las 9 con Barcelona. Es un Malbec cosecha 2016 y le volvemos a agradecer a Huemul que nos ha invitado con este rico vino. Muy rico, la verdad. Sí, la verdad que sí. Color muy fuerte tiene. Bueno, un vino que nos ayuda también no solamente a pasar el programa con algo, sino también a pasar la cuarentena. Se está poniendo difícil. Se está poniendo difícil, no sé nuestros oyentes qué les estará pasando, pero ya se siente el agotamiento, el mal humor. A todos no les va a pasar lo mismo, ¿no? Pero por ejemplo en mi caso tengo muchísimo mal humor. Hoy pensaba que estoy harta, que todas las decisiones que tomo en los últimos... ¿Cuántos días van de cuarentena ya? No tengo el dato. 15, sí, redondeemos, 15 menos. días de cuarentena y un poco más. Se circunscriban a no sé cuántos metros cuadrados. No puedo tomar una decisión que esté por fuera de este lugar. Eso me irrita. Pero es lo que nos va a salvar. Sí, entiendo perfectamente que lo que nos va a salvar y que tengamos que estar aislados preventivamente. Pero al mismo tiempo, o sea, hoy pienso para el programa, digo, bueno, todos la están pasando bien con la cuarentena. Soy la única en este universo que se está poniendo de mal humor con la cuarentena, que se irrita, que no se aguanta ni ella misma, que se angustia porque, por ejemplo, yo pienso, listo, el 13... Suponete que se levanta la cuarentena, que seguramente en los próximos días vamos a tener anuncios de Alberto Fernández sobre la continuidad de la cuarentena. Supongamos que la cuarentena se levanta. Me genera mal humor tener que volver a trabajar. Porque es... Todo te genera mal humor, entonces. ¿Sabes? Me imaginaba, ¿viste cuando vas al cine a ver una película y estuviste 2 horas con la luz apagada? Y de repente se enciende porque terminó la película y ese impacto de la luz en la cara después de haber estado 2 horas en la oscuridad te molesta. Y empezás a ver a todo el mundo en esa situación y es molesto. Y te agolpás con la gente que sale del cine y es molesto. Bueno, con esa misma molestia tenemos que volver a una vida supuestamente normal. Y ya pensar en eso también me fastidia. Es decir, que pensar la cuarentena o pensar el post-cuarentena me fastidia. Y no será como decíamos en algún programa, ya no me acuerdo cuál, que se puede generar una especie de síndrome de Estocolmo con la cuarentena, que a pesar de que nos encierra y nos reduce la movilidad, después la terminemos extrañando. Creo que vos sabés que quizás resulta irónico, no sé, por ahí tiene alguna explicación psicológica. Por ahí alguien que nos esté escuchando nos puede ayudar con esto. Bueno, nos escuchan estudiantes avanzados en psicología, así que... pero me va a fastidiar ver gente. O sea, es insólito, porque lo mismo que me está fastidiando ahora me va a fastidiar después. Ver gente de golpe. Imagínate, ¿no? Profesora. De repente tengo que ir a dar clases y me va a fastidiar ver un montón de alumnos que además te van a estar diciendo todo el tiempo ¿cómo hacemos para estar a la orden del día con los contenidos? ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con lo otro? Con los directivos que te digan otra cosa, que ya te lo dicen encima. Pero cuando volvamos en el cara a cara, ¿cómo disimulo mi rostro? Porque yo ahora lo puedo disimular, pero con el cara a cara te lo regalo. Lo podés disimular porque estamos en radio. La familia, bueno, por eso te digo. La familia, incluso la familia. Porque los extraño, pero el ver de golpe, yo creo que necesitaría una especie de adaptación, como los niños en el jardín. Un periodo de adaptación, ir de a poquito, ¿no? De a puchitos, volver a adaptarnos, porque la verdad que aunque me cuesta adaptarme a la cuarentena, al mismo tiempo siento que me acostumbro muy rápido a la cuarentena. No sé si se logra la comprensión de lo que me sucede. Sí, no creo que todos los vivamos de la misma manera, pero sí se entiende. Bueno, por eso la idea del programa es que sea un poco de catarsis la cuarentena hoy. El programa hoy sobre la cuarentena. ¿Ves que ya me confundo todo? Así me entiende la cuarentena. Bueno, nuestro presidente dijo que va a ser paulatina el levantamiento de las restricciones, así que tal vez ese sea el periodo de adaptación que estás pidiendo. Sí, esperemos, no sé.
Y después me genera angustia estar encerrada, pero también me genera angustia esta idea de que no sabemos cuándo vamos a volver y cuándo la situación se va a terminar, porque también digo, se levanta la cuarentena y de lo único que se va a hablar igual es de la pandemia. Ayer un amigo me decía que me olvide de dar clase presencial durante todo el año, ¿no? Que hasta el 2021 no voy a volver a ver a mis alumnos cara a cara. Esperemos que no sea así, ¿no? Y que podamos volver antes a la vida normal. Bueno, Normal ¿ves? entre comillas. Siempre. Claro, porque pienso en eso, porque vamos a volver a esa vida habitual anterior al aislamiento, pero igual se va a hablar del aislamiento. Sí, lo que dejó. Lo que dejó, quizá lo que esté transcurriendo todavía, porque la verdad que eso no lo sabemos. Uno de los asesores de Alberto Fernández y del Ministerio de Salud, un infectólogo argentino, no quiero decir el apellido porque creo que me voy a equivocar, pero planteaba que cuando se levante la cuarentena, de cualquier manera tenemos que aprender a convivir con el coronavirus. Es decir, que tampoco es que esto se va a levantar el día que no quede ningún virus más sobre la faz de la Tierra. Se va a levantar y vamos a tener que a moldarnos a nuevas maneras de tratarnos con el otro, hábitos de higiene, de calidad de encuentros, evidentemente. Y esas noticias ya me ponen mal al mismo tiempo. No sé cómo irá a ser la respuesta inmunológica a nivel social. Tenemos el dato de la gripe española que después de un año y medio desapareció prácticamente. Como casi todos los seres humanos de la Tierra la habían padecido, ya la cantidad de anticuerpos a nivel global era tan grande que ya dejó de ser una amenaza, ¿no? Seguramente ha seguido existiendo como una gripe, pero ya no generaba la cantidad de muerte que generó. Ya, no es tan fatal o se puede sobrellevar de mejor manera. Bueno, la cuestión es esta: ¿cómo sobrellevamos la cuarentena? Y si la sobrellevamos mal, poder decirlo, también expresarlo. Y no tener que andar disimulando que sí, nos divertimos mirando series, nos divertimos mirando películas, nos divertimos escribiendo, nos divertimos haciendo nada. Un programa de radio no es tan cierto, digamos. Igual la pasás mal. No digo pésimamente, pero se la pasa en algunos momentos mal. Yo creo Quizás que tiene que ver algún oyente que la pasa estupendo y me quisiera conocer su historia de vida. Quisiera saber cómo hace para atravesarla lo mejor posible, pero en algún momento algo de angustia se levanta. Creo que tiene que ver con que es obligatorio, ¿no? Siempre lo que es obligatorio genera como una resistencia instintiva en uno. Por más que en este caso sea quedarse acostado mirando una serie o haciendo lo que quieras dentro de un margen chico de metros cuadrados. Bueno, había un meme circulando estos días, uno de los tantos, ¿no? Pero el que se me viene a la memoria, un meme, creo que estaba Homero Simpson mirando por la ventana diciendo esto hacía cuando no estaba en cuarentena, pero ahora me siento mal porque estoy en cuarentena obligatoria. Una cosa así. Eso es cierto, yo lo pienso todo el tiempo. ¿Qué haría un fin de semana si no estuviera en cuarentena? Probablemente lo mismo. Pero bueno, estamos reducidos un par de metros cuadrados y eso genera su hartazgo también. Sí, yo lo pienso también en la gente que está haciendo la cuarentena en un departamento, en un monoambiente. Acá tenemos un lindo patio, una casa amplia, muchos animales para divertirnos. Pero en un monoambiente, en plena capital federal. Está bien que el clima está siendo bastante ameno con las temperaturas, pero si a eso le sumábamos alguna temperatura de 30, 30 y pico grados sin aire acondicionado, debe ser complejo, ¿no? Sí, y bueno, mira, pensaba eso que estás diciendo cuando veíamos el documental que recomendamos el programa pasado en China, que cuando contaban la historia de uno de los blogueros, la pareja de blogueros, el departamento en el que vivían era como la cocina de este lugar, era muy, 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 muy chiquito, y pensé en eso, que tienen que estar aislados, moviéndose por entre mesa, sillón, al mismo tiempo cocina, mesa para comer, y eso debe ser muy complicado.
Y también, ya que, claro, me quejo de llena de última, porque ¿qué pasa con los compatriotas incluso que están en situaciones de vulnerabilidad que no les queda Sí, que no solo otra, que el no solo el espacio, aislamiento, claro, sino sino sus condiciones de vida? el sustento alimenticio es un problema. Sí. Pero bueno, también nos pasan cosas a los que igual tenemos condiciones de vida aceptables y que nos permiten, es más, está bien, mirando el vaso medio lleno, por esas condiciones de vida me permito pensar lo angustiada que puedo estar. Exactamente. Quizás en otras condiciones ni lo pensaría. Creo que la pobreza te quita hasta el derecho de angustiarte. Sí, de pensar, de sentir eso, sí. Bueno, ¿qué les pasa a los que nos están escuchando? Cómo sobrellevan su cuarentena, y si tienen ganas de expresarse, este puede ser un espacio propicio y lo abrimos para que nos cuenten qué les pasa, si se sienten identificados o si pueden ponerle otras palabras a la situación. Hoy leíamos que hasta Paul Beatriz Preciado se angustió y terminó escribiendo una carta de amor a su ex. Alguien que piensa tanto, que parece que la tiene tan clara en un montón de cosas, también es humana. Exacto, las emociones afloran igual y los síntomas afloran igual y más todavía en situación de aislamiento. Bueno, así la pasamos hoy, sin ganas de disimular que, bueno, en cuarentena también podemos estar mal, digamos, una cosa así. Y que cuenta en esa carta que aparentemente tuvo coronavirus, no sé si era parte del personaje, porque mucho está en contra de las identidades, no se sabe bien cuándo está hablando en serio, cuándo no está hablando desde la prosa, desde el drama. Pero por lo que contaba en esa carta, había estado con una gripe muy fuerte que ella decía que era coronavirus. Sí, no lo han levantado otros medios, quizás forme parte del personaje de Paul Beatriz. Ya no se llama más, no se hace llamar más Beatriz, Paul Preciado. Ah, lo borró ahora. Sí. Ya no. Queda la B como recuerdo de su identidad anterior, digamos. Bueno, con esta mini introducción cuasi catártica, ¿se dice? Nos vamos abrimos el programa también nuevamente con un tema de Charly García. Yo no quiero volverme tan loco. Bueno, volvimos de la pausa y hoy tenemos un montón de novedades en el programa, novedades actuales, las noticias a nivel internacional y a nivel nacional, que hay mucho movimiento a nivel nacional de noticias. Después vamos a estar conversando un poco sobre historias de las pandemias y nos centramos en nuestras localidades. Vamos a charlar un poco de qué sucedió en Mercedes, Suipacha, Chivilcoy en pandemias años anteriores. Tenemos efemérides y la recomendación de una película en el último bloque. Bueno, arrancamos con esta introducción que tuvimos hace un rato del bajón de la cuarentena. Arrancamos con las noticias internacionales y nacionales. ¿Son un bajón o están un poco mejor las noticias? Bueno, mira, por ejemplo, una noticia que puede ser interesante es que en Argentina tenemos 325 recuperados. Bueno, es ver el es un dato vaso positivo. medio lleno. Y bueno, hace poquititos se conocieron los datos oficiales de hoy y no hubo muchos casos positivos. Eso también está bueno. Ayer hubo 103, hoy 74. Nos mantenemos en el margen de aumento de casos. Está funcionando la cuarentena. Sí, la cuarentena. Aunque uno le pese la cuarentena, está funcionando la cuarentena. El aislamiento está siendo efectivo, exactamente, sí. Una pena que el premier británico no Claro, tuvo en cuenta a tiempo. Exacto, esa sería una de las noticias internacionales que nos pareció relevante conversar, que es la internación de Boris Johnson. Está en terapia intensiva.
primer ministro británico. Se le complicó el cuadro respiratorio y tuvieron que trasladarlo, primero internarlo ayer y hoy trasladarlo a terapia intensiva. ¿Está rico el vino? ¿No te interesa mucho la salud de Boris Johnson? Ah, sí, por supuesto, es muy interesante. Lamentamos mucho la pérdida. Ah, no, todavía sigue internado. Bueno, no sé si alguien la lamenta, sinceramente. Imagino que su familia la debe querer. Misterios de la cuarentena, no sabemos. Uno de los familiares salió a hablar y dijo que estaba grave. Bueno, le mandamos saludos. Y esperamos que tome mejores decisiones. No que se mejore, sino que tome mejores decisiones por ahí. Y otra de las novedades a nivel nacional tienen que ver con Brasil. Otro que estaría bueno también que pase por una experiencia que lo haga entender un poco mejor cómo está funcionando el mundo ahora. Nosotros el sábado adelantábamos el golpe de Estado en Brasil, digamos, esta nueva forma de gobierno que se está dando en Brasil, en la cual sigue como imagen política Jair Bolsonaro, pero no tomaría decisiones relevantes en el país, y algunos medios... Pero en contrapartida hoy echó a su ministro de Salud, así que claramente hay una disputa abierta dentro del gobierno brasilero, quién tiene preponderancia a la hora de tomar decisiones. Sí, después de que el ministro de Salud le cantara las 40 a Bolsonaro y dijera lo importante que es el aislamiento obligatorio, la cuarentena, y en contrapartida, bueno, lo echó, pero además llamó al pueblo brasileño a no hacer uso de la cuarentena y salir a la calle, que todavía sigue. No tuvo mucho efecto el llamado de Trump, ahora que estoy pensando. No, está desobedeciendo las órdenes de papá Trump. Está rebelde el adolescente Bolsonaro. Sí, y puso un amiguito en la cartera de salud a un pastor evangélico que dice no creer en las pestes. Bueno. Como si fuera una cuestión de fe, no creer en un virus o no. Qué insólito. Bueno, en ese contexto hay una crisis política en Brasil y vamos a ver cuánto le dura a Jair Bolsonaro su lugar. Sí, su rebeldía o su lugar de presidente. ¿Sí? Porque lo que puede, digamos, ya tuvo el llamado de Trump, no le está haciendo caso. Decide en el medio de una pandemia echar a nada más ni nada menos que al ministro de Salud y pone a este otro personaje. Ministro que cuenta con un 70% de imagen positiva en la población brasileña. Por eso digo, en ese contexto de decisiones que está tomando Jair Bolsonaro, hay que ver, ya tuvo cacerolazos y manifestaciones. Hay que ver cómo el pueblo brasileño se posiciona frente a las decisiones que está tomando Jair Bolsonaro. Sí, me imagino que de esto dependerá de la evolución de los casos, ¿no? Que está creciendo de a 1000, pero que parece que por ahora no estaría colapsando el sistema de salud de Brasil. Uh-huh. Veremos en los próximos días, en la próxima semana, cómo evoluciona eso. Es insólito, lo de Brasil, lo de Bolsonaro es insólito. Es insólito. Sí, fue insólito que ganara, o por lo menos una sorpresa. Por otra parte, también estoy pensando, es insólito, mirá lo que pienso ahora, ¿no? Es insólito que calculo que será médico, no sé la profesión exacta del ministro de Salud de Brasil, podría... Pero bueno, digamos, se está dedicando a la salud, es insólito que alguien dedicado a la salud no crea... Como vos dijiste, el pastor no crea... No sabemos si es médico el pastor. Bueno, sabemos pero que es pastor. Supongo que alguna profesión previa relacionada con la salud tiene que tener para estar en el cargo. A mí ya no me llamaría atención nada de Bolsonaro. Bueno, lo vamos a buscar porque ahí sí sería insólito. Igual si es un profesional o un trabajador de la salud que no crea en un virus, raro. Por eso digo. ¿Cómo se recibió? Sería la pregunta. Claro, ese es el cuestionamiento, cómo llegó... Ni siquiera cómo llegó a estar en ese lugar, cómo llegó a tener el título. Bueno, un poco como el de Chile,
Con la estupidez que dijo también de que se pueda llegar a volver un poco Sí, más ese es humano. médico en serio. Por eso, Pero tal vez el virus se vuelve buena persona, dijo. buena persona. Bueno, hay una incógnita Brasil, incógnita lo que va a pasar en los próximos días, pero claramente están frente a una crisis política enorme y lo lamentamos por el pueblo brasileño, obviamente. En Argentina la situación es distinta. Recién abríamos el programa con la última noticia, que es que hay una reunión en este momento de último momento y urgente en Olivos con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, así que probablemente haya novedades en esa cartera. Sí, esto es a raíz de que se conoció hoy que hubo algunos sobreprecios en la compra de alimentos y bueno, buscar dónde estuvo el error y corregirlo. Así que bueno, ahí vamos a tener novedades en el transcurso del programa. Y bueno, nosotros acá en Argentina tenemos un montonazo de novedades. Por ejemplo, un proyecto de ley que presentaron Yasky y por otro lado Máximo Kirchner, que van orientados, son similares, van orientados frente al mismo lugar, que es recaudar. Firmó una fondos. solicitada como presidente, como secretario general de la CTA. Y Máximo Kirchner presentó un proyecto hoy oficialmente como diputado para cobrar un impuesto por única vez a las mayores fortunas de la Argentina, que son los mismos que hicieron el blanqueo en 2017. Sería, lo recaudado sería aproximadamente 114 veces más que lo que se recaude porque los funcionarios se bajan el sueldo, que hablábamos el sábado de esta propuesta de los cacerolazos de que se recorten el sueldo. Bueno, con este impuesto se recaudaría 114 veces más. Sí, alrededor de 2.000 millones de dólares. Exactamente. Y eso, el impuesto a los más ricos en Argentina, ¿un impuesto es lo mismo o es diferente? ¿Un impuesto a los que se blanquearon sus cuentas en negro? No, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que sí, otro punto del proyecto de ley es el de poner un tope a las ganancias de los supermercados. Exactamente. Ese es el otro punto del proyecto de Máximo Kirchner. Para apuntalar más el congelamiento de precios que no se estaría dando, ni siquiera el Ministerio de Desarrollo Social lo está pudiendo sostener. Se le dio responsabilidad a los municipios para que ellos mismos controlen los supermercados y el aumento de los precios. Sí, no sé si eso es bueno, porque puede haber amiguismos, pero bueno, está tratando de hacer lo mejor posible dentro del caos que se genera, ¿no?, con esta situación. Y por otro lado, también se confirmaron los despidos en Techín. Sí, desobedeciendo el decreto presidencial. Claro desafío a la autoridad del gobierno, ¿no? Sí, Techín extorsionando, porque se dio a conocer una comunicación que tuvo el ministro de Trabajo Moroni con un alto empresario. Sí, director. Director, esa era la palabra. Director de Techín, y lo que le planteó fue, bueno, hasta el momento está congelada la decisión, vamos a esperar el anuncio de Alberto Fernández sobre la continuidad o no de la cuarentena. Y que nos gustaría sentarnos a charlar también. Exactamente, digamos, está extorsionando una posible negociación, y que de continuar la cuarentena son efectivos los despidos, que todavía no mandaron los telegramas, pero estarían confirmados de continuar la cuarentena. Entonces ahí están sentando las bases para una posible negociación extorsionando previamente, ¿no? Así que lo de Techín viene ahí a poner un palo en la rueda en medio de la pandemia. Sí, bueno, es lo que siempre ha hecho este tipo de gente, ¿no? Ya habíamos hablado en programas anteriores de quiénes son estos miserables, como dijo el presidente. Ojalá que tengamos el capital político necesario para avanzar sobre la situación, porque parece que se necesita una profundización en las medidas para poder sobrellevar la situación económica. No, con diálogo no va a ser suficiente para que esta gente entienda el rol que tiene que cumplir. Veremos cómo transcurren en los próximos días. Hubo otras decisiones y medidas que se tomaron en los últimos días, y una fue del día de ayer, del domingo, que es que todas las mujeres y personas del colectivo LGTBI
que sufren violencia de género van a estar exceptuadas de la cuarentena, es decir, todas aquellas personas que estén conviviendo con su agresor van a poder salir del hogar para dirigirse a efectuar la denuncia. Entonces, en ese transcurso no tendrían ninguna excusa para salir, pero con este decreto van a estar exceptuados y van a poder dirigirse a cualquier casa de la mujer o comisaría de la mujer o cualquier comisaría a denunciar a realizar la denuncia. Así que bueno, esa es dentro de la situación es una buena noticia porque se venía ya hablando cómo sobrellevar la cuarentena a las personas que quedaron en cuarentena con su agresor. Viene a complementar lo que fue la implementación del protocolo del barbijo rojo. Exacto, es la campaña del barbijo rojo. Y por otro lado, de los ingresos familiares de emergencia, la ANSES ya aprobó 6 millones. Cuando tenía previsto aprobar 3,5 millones. Uh-huh. Y no descartan ampliarlo hasta 10, creo. Hasta 10, exactamente. 6 millones ya se aprobaron, hay aproximadamente 3 millones más que se están supervisando, pero 6 millones ya están aprobados. Algunas personas que reciben asignación universal por hijo que quisieron ingresar, les planteó que el acceso al bono era inmediato, que no era necesaria la inscripción, así que bueno, se suma a los 6 millones todas las personas, todos los grupos familiares que tienen asignación universal por hijo. Esto seguramente esté relacionado con el default selectivo que hizo el gobierno de bonos bajo ley nacional. Unos 8.000 millones de dólares no pagará hasta el año que viene. Después tenemos también una novedad en la provincia de Buenos Aires en relación a los docentes. Se abrió un listado de emergencia para que se puedan cubrir suplencias y dar continuidad pedagógica a los alumnos que en este momento no tienen ningún profesor o maestro a cargo, y también garantizar trabajo a los docentes que en este momento no cuentan con ninguna suplencia realizada. Sí, es para el que no en los actos públicos de febrero y marzo no pudo obtener ningún cargo ni módulo, y entonces de esa manera pueda tener un ingreso. En la página de la Dirección General de Cultura y Educación, en la página del ABC, están los requisitos para poder anotarse en ese listado. Las personas que logren acceder a un cargo o a horas, módulos, también los profes de fines lo harán por el término que dure en la cuarentena. En principio son 30 días y Exacto. dependerá de las extensiones que tengan las autoridades sanitarias de la cuarentena, sobre todo para el nivel educativo, que parece que va a ser más extensa que el resto. Se irá renovando. Bueno, allí están enumeradas, es muy claro el comunicado, están enumeradas los requisitos, y la inscripción es hasta el día 13 de abril. Así que todo aquel interesado ingresa a la página del ABC y bueno, se inscribe. Esto lo ha tenido que hacer el gobernador porque los voluntarios de allá del 2018 no quisieron dar clase. No se ofrecieron, no, parece que Qué extraño, porque tenían tantas ganas de dar clase. En este momento los voluntarios están en aislamiento y dijeron que de ninguna manera van a colaborar para suplantar la tarea de un docente. ¿Tomaron conciencia, decís vos, de lo que es ser docente? No quieren exponerse a la tarea virtual. Ya saben lo que les espera, porque seguramente esos voluntarios serán padres, saben lo que habrán aprendido lo que es. Exactamente. Bueno, me alegra si aprendieron. Esperemos que no salgan en otra oportunidad los voluntarios, ¿no? Siempre son como los muertos vivos de las películas. Siempre resurgen en algún momento. Si no es con una cacerola, es con el voluntariado. Sí, exactamente. Bueno, otras novedades que teníamos acá en Suipacha, se están haciendo máscaras, ¿no es cierto? Sí, la Escuela Técnica y Punto Digital están haciendo máscaras para los trabajadores de la salud.
que puedan protegerse a la hora de realizar su trabajo. Es un proyecto a nivel nacional que organizó una ONG, pero se sumaron todas las escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires por lo menos, y seguramente el resto del país también. Todo el que cuenta con una impresora 3D se puede sumar. Eso va a venir bárbaro porque también está consolidándose la investigación que mencionábamos el sábado respecto de que en realidad las emisiones respiratorias no serían tanto en gotas sino por spray, así que esas máscaras benefician un montón la reducción de la posibilidad de contagio. Exactamente. Mandamos un saludo si nos están escuchando los profe Francisco Ariné y Rogelio Vargas, que son los que están encargados del proyecto. Bueno, se pusieron al hombro semejante tarea. Y por último, en este bloque vamos a recomendar, como estamos en cuarentena, hubo muchos directores de teatro y de cine que decidieron hacer de acceso libre y gratuito sus obras, sus películas o sus obras de teatro, y les vamos a recomendar algunas obras de teatro que pueden encontrar online y son gratuitas, y algunas pelis todas latinoamericanas. Por ejemplo, tenemos entre las entre las películas latinoamericanas liberadas para esta cuarentena, Abrázame como antes, que es una película de Costa Rica. Si tienen ahí para anotarse, si no, después hacemos una publicación en nuestras redes para que les quede incluso links de las pelis y de las obras de teatro. Bueno, Abrázame como antes es una película de Ureña, es la directora de Costa Rica, y cuenta la historia de Verónica, que es una mujer transgénero que se dedica a la prostitución en las calles de San José. Y bueno, una noche el vehículo en el que viaja con uno de sus clientes golpea a un enigmático adolescente conocido como Tato, y de manera impulsiva y solidaria Verónica decide llevar al muchacho a su apartamento, donde le ofrece abrigo, comida, y ahí se desenlaza la historia. Después una peli argentina que es Atenas. El director es César González. La mitología suele estar presente en las películas de César González y también está en Atenas. Y la protagonista de la película se llama Perséfone, que es del mito de la hija de Zeus y de Demeter. ¿Vos ahí estás al tanto de esa mitología, sí, o esa leyenda? No. Sí. Bueno, dice, fue secuestrada por Hades, señor de los infiernos, para su propia satisfacción. Su madre la busca sin poder hallarla, y a partir de ahí se genera toda la historia de la película, que también se puede encontrar completa y liberada para poder ver gratuitamente en la cuarentena. Otra de las películas latinoamericanas recomendadas es De jueves a domingo, de Dominga Sotomayor, que es de Chile, una producción chilena. Todo parte un jueves cuando dos niños salen de vacaciones con sus padres hacia el norte chileno, y todo termina un domingo. Lucía y Manuel viajan junto a sus padres, Ana y Fernando, por un fin de semana largo. La pareja decide separarse, pero ya tenían planeado hacer ese viaje con sus niños, así que deciden hacerlo de todas formas. De a poco este viaje se va convirtiendo en la despedida final. Es un largo recorrido, la soledad del paisaje, el encierro del auto que va revelando la crisis de los padres, una peliculón para la cuarentena. Los niños solo quieren llegar a una playa, Fernando a un sitio que lo deja su papá, y Ana a un lugar que no existe, donde las cosas vuelven a estar bien. Y es la visión de Lucía, distante y fragmentada, de su último viaje familiar. Y una última película que vamos a recomendar, que es paraguaya, Hamaca Paraguaya. Su directora es Paz Encina, y es un relato poético sobre un país que está esperando, siempre esperando, donde el tiempo es como una letanía, donde el hombre es en parte la tierra, el destino, la hondura de aquello que no es decible. Por momentos borgiana, mira, quizás te interese, ¿no? Me gusta Borges, pero no soy un fanático. Bueno, por ahí. Por momentos borgiana, esta película de Paz Encina no puede ser pensada como tantas otras, requiere de agudizar la sensibilidad para poder ser disfrutada. Y en esta cuarentena cultural, algunas de las obras de teatro me parece genial
que podamos tener acceso a las obras de teatro en las plataformas digitales para poder verlas en cuarentena. Es de las mejores propuestas que puede haber. Ya había una aplicación que se llama Teatrix. Sí, que era paga, pero bueno. Bueno, ahora están liberadas. Y también en esta recomendación que hacemos hoy hay algunas obras de teatro y todas ellas son latinoamericanas. Por ejemplo, una de las obras de teatro es Camasca, de Rafael Dumet, que es de Perú. Otra de las obras de teatro es Cinema Utopía, que es de Chile. Su director es Ramón Grifero. O también pueden ver El Tratamiento de Pablo Remón, que es venezolana, esa obra de teatro. Todas ellas la pueden encontrar en internet. Después les vamos a dejar el link para que las puedan ver. Hamlet de los Andes es una obra de teatro boliviana. Su director es Diego Aramburu, de Teatro de los Andes. Cuenta la muerte del padre, una de las pruebas de la vida a la cual cada uno de nosotros es llamado. Nuestro Hamlet es un hombre de hoy que, como el personaje de Shakespeare, ha perdido la comprensión del sí mismo. Interesante. Y había una por acá, argentina, a ver si la encuentro. Acá. Los golpes de Clara, de Carolina Guevara y Leandro Rosati, que es argentina. Es un monólogo con una fuerte carga política y muchas referencias interesantes a debates del presente. Bueno, vamos a... No, y antes de cerrar el bloque de noticias, teníamos hoy la noticia de que hubo un terremoto de cielo en Chivilcoy. Yo me resisto a creer que exista. Supuestamente es científico y cuando chocan una masa de aire frío y una masa de aire caliente se puede escuchar un gran estruendo como si fuera un trueno, y parece que esto ocurrió en la vecina localidad de Chivilcoy. Y para sumar más a la paranoia apocalíptica que estamos viviendo, también hubo olas de 2 metros en Mar del Plata que causaron daño en las veredas y paredones de la costa. Así que claramente estamos cerca del fin del mundo. Si no te alcanzaba con el coronavirus, mirá esta tormenta del Chivilcoy. ¿Cómo es la que se produce la...? Con el choque de 2 masas de aire, uno frío y una caliente, se generan esos ruidos que son parecidos a un trueno. Pero no necesariamente tiene que haber tormenta. Ah, no necesariamente hay tormenta. Se escucha el ruido, pero no hay tormenta. Sí, yo nunca lo escuché. No, es la primera vez que veo un testimonio sobre esto. Si alguien tiene la información real y científica y nos quiere acercar, estaría buenísimo. Bueno, acá no llegó el ruido. Creo que no. Si alguien escuchó algo hoy a la mañana. Por ahí alguien. ¿Esto fue hoy a la mañana? Sí. Bueno, por ahí alguien lo escuchó, estaba muy atento. Nosotros lo único que escuchamos fue el camión prolijando en la calle. Sí. Fue en zonas rurales supuestamente. No sé si alguien del campo, en Suipacha, para el lado de Chivilcoy, escuchó los ruidos del terremoto de cielo. Bueno, las novedades. ¿Nos vamos a una pequeña pausa? Sí, vamos a escuchar Hit Me de Molotov. Nos vemos en un ratito. Regresamos de la pausa y en esta oportunidad, en este bloque, tenemos historia. Sí, y antes de empezar con la historia, también recomendamos o damos el aviso de que la página del Inca también ha liberado sus contenidos. Para el celular pueden buscarlo en el Play Store como CineAr, es la app, y se la descargan y van a poder tener acceso a todos los contenidos del Inca. Después no hagan la introducción en un programa de radio quejándose de que están angustiados en la cuarentena. Hay un montón de cosas para ver. Hay un montón de producciones culturales liberadas por ustedes. Y un oyente generaba el debate, que tal vez podemos charlarlo, de si el teatro filmado es teatro. Para él no. Pero bueno, si el resto de los oyentes tienen una opinión distinta, objeción, señor juez, podemos charlarlo.
Yo nunca vi, soy sincero. Es teatro virtual, es como las clases. Me parece que ese oyente tiene doble rol. Sí, intuyo quién puede ser. Es como una clase. Cuando vos haces en Google Classroom tu clase, no es clase, pero es virtual. Y hay todo un debate también sobre eso. Eso es clase, eso es educación, es transmisión de saberes, pero virtual. Bueno, el teatro es teatro, pero a través de la cámara, ¿no? Sí, Ese no es sé un mini cómo... argumento, por ahí nos sigue. Sí, alguien conozca el mandando mundo del mensajitos teatro y que nos esté a contará. favor del teatro a través de una aplicación en una tele, ¿no? Un celular. No sé si es teatro o no es teatro. Yo la verdad que es una de las ramas del arte que poco he incursionado. Sí he ido al teatro, pero no conozco los detalles, digamos. Segura, sí. No sé qué opinará quien nos abre la polémica, pero no se siente lo mismo estando en la sala de teatro, con el escenario, los personajes, sentir el ruido del piso, no sé, los personajes hablar. No, el ambiente obviamente es otro y las sensaciones son otras, que forma parte también de la obra artística. Eso se pierde, se diluye cuando hay una pantalla de por medio. Sí. Al menos que el sonido sea muy bueno, porque también en el cine, si tenemos muy buen sonido... Cuando apareció en los videoclubs, un poco el debate fue si era lo mismo que ir al cine o ver una película en tu casa por una videocasetera. Con los años y el avance de la tecnología, los televisores, los equipos de sonido y de reproducción fueron equiparando y en algunos casos superando al cine. Pero también siempre tiene que ver con cuestiones de gustos y yo sigo eligiendo el cine. Si bien tal vez tenga que ver con que en Suipacha no tengamos uno, no es lo mismo ver una película en el cine que verla en tu casa, por más buen tele 4K Ultra Full HD tengas y el mejor sonido que tengas, no es lo mismo. No, implican sensaciones distintas que hacen también a la calidad de la experiencia. Así que eso podría ser otro argumento. Pero interesante que tengamos un debate que no sea relacionado a la cuarentena. Bienvenido sea un debate externo. Aquel oyente nos sigue dando argumentos diciendo que sería casi lo mismo que el cine, porque el teatro, entiendo yo que un poco lo que define el teatro es la interacción con el espectador. Pero bueno, es un debate que se deja a los especialistas, yo no opino en esta porque no conozco. ¿Podemos abrir una sección de Opinemos sin saber? No me gusta a mí opinar sin saber. Bueno, no critico al que lo hace tampoco. Bueno, para pasar la cuarentena. Hay que animarse a opinar sin saber. Sí, opinemos sin saber. Bueno, de opinar sin saber, no. Algo sabemos. La idea era charlar un poco sobre historias de pandemias anteriores cercanas a nosotros, no en el tiempo por supuesto, pero sí en la región, y contar un poco qué pasó en Mercedes, Suipacha, incluso algunos datos de Chivilcoy también tenemos sobre dos pandemias que fueron la pandemia del cólera y de la fiebre amarilla. Sí, sobre todo la fiebre amarilla que reconfiguró, por ejemplo, la capital federal. Todas las familias ricas que vivían en el sur se fueron hacia el norte y ahí formaron los barrios copetes que conocemos hoy en día. No, desconocí ese dato. Además de que se saturaron los dos cementerios que existían, el de la Recoleta y ahora se me fue el nombre del segundo. Bueno, con la fiebre amarilla, tengo el dato por acá, se construye el cementerio de la Chacarita. Eso mismo iba a decir, que fue... De hecho, de una emergencia terminó siendo el cementerio más grande de la capital federal. Se llevaban en tren en ese momento los fallecidos y se los conoció como el tren de la muerte, el tren que iba hasta el hoy reconocido cementerio de la Chacarita. Bueno, voy a contar un poco la historia de estas pandemias en Mercedes. ¿Arrancamos por ahí? ¿Qué te parece? Justamente esta epidemia de fiebre amarilla llevó la capital del país a la ciudad vecina de Mercedes. Exactamente, y se alojó
allí. ¿Quién era el presidente en ese momento? Exactamente, Sarmiento. Bueno, en la historia... ¿Sabías que lo hizo a casi 50 metros de donde te criaste? ¿De la casa de mis abuelos? De la 16 y 25, donde Sí, está el sindicato de Luz y Fuerza. Sí. Ahí había una casa donde funcionó de Casa Rosada. A donde ahora está El sindicato de Luz y de Fuerza. Luz y Fuerza, en la esquina. Exactamente. Ay, no tenía esa novedad, así que tendría que rastrear si para esos años esa casa ya existía, así que estuvieron en contacto, lo tuvieron de vecinos Sarmiento, los parientes. Sí, a finales del siglo XIX, ¿no? Sí, pero por eso tendría que rastrear si la casa ya había alguien ahí y si era familiar, ¿no? Por supuesto. Bueno, en Mercedes el rastreo que hay sobre la pandemia del cólera y de la fiebre amarilla la produjo Ricardo Taossi, un profesor reconocidísimo de historia de Mercedes. Bueno, yo estos datos los tengo de él, de haber cursado las materias con él. Así que usted es su discípulo. Fuimos la última promoción, después de nosotros se jubiló. ¿Y cuándo fue? ¿El año pasado? Final del año pasado tuvimos la lamentable noticia que había muerto. Ricardo Taossi escribió 2 libros, Historia de la Parroquia Mercedes, 1761 a 1921, y La Guardia de Luján, de Mayo a Caseros. Y de esos 2 escritos de Taossi es que se pudieron extraer noticias, información, datos sobre la epidemia del cólera y la epidemia de la fiebre amarilla. La epidemia del cólera se da entre 1867 y el 68, sobre todo tiene su pico, como decimos ahora, entre enero y febrero de 1868 en toda la región. Y esta epidemia fue consecuencia de la guerra del Brasil, guerra que peleó Argentina, Uruguay y Brasil como aliados contra Paraguay. Cuando los soldados vuelven del frente de batalla, traen con ellos la fiebre amarilla. Se estima, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires hubo alrededor de 15.000 fallecidos. Pensemos que para la cantidad de población en la época fue mucho. Sí, leíamos que de 30 muertos diarios, la normalidad se pasó a 500 y 1000 en los peores días. Por eso la urgencia del nuevo cementerio. En ese momento se tomaron, en comparación a hoy, cuidados que conocemos. Por ejemplo, la cuarentena, pero cuarentena solamente en los barcos que llegaban a los puertos. Y después, por ejemplo, se tuvieron que improvisar lugares sanitarios, o sea, que funcionaran como hospitales, las parroquias, para poder asistir a los enfermos. Así que ahí también hubo otros lugares que oficiaron en su momento de hospitales. Como los hoteles en China. Como los hoteles en China, exactamente. Bueno, acá también en este momento se están ofreciendo hoteles para... Sí. Los sindicatos también han ofrecido sus instalaciones. En ese momento en Mercedes había una población estimada de 7.000 habitantes. Y hay registros de que en el pico de la pandemia había por día, se llegaron a registrar 70 fallecidos. Eso es casi el 13% de la población. De hecho, Ricardo Taossi cuenta en uno de los 2 textos que hubo barrios que quedaron, 2 de los barrios que se conocían en ese momento en Mercedes, que quedaron despoblados porque se diezmó prácticamente la población. De hecho, a raíz de la pandemia del cólera es que se crea el que hoy conocemos, el nuevo cementerio. El cementerio que hoy conocemos, el que está saliendo de Mercedes para el lado de Suipacha. Claro, serían calle 91 y 114, el famoso cementerio de Mercedes. Se crea para el cual estuvimos dando vuelta en bici. Exacto, por el que atravesamos para llegar acá en bicicleta. Porque nosotros vinimos en bicicleta de Mercedes a Suipacha. Ese cementerio, lo que hoy los mercedinos conocemos como el cementerio de Suipacha, se crea para esa época, de Mercedes, se crea para esa época porque en ese momento funcionaban aparentemente 2 cementerios. Uno de esos cementerios estaba ubicado
donde hoy está el Teatro Argentino, el famoso Teatro Julio César Giosio. Ahí se cree que funcionaba un cementerio, obviamente muy pequeño, el que conoce, las dimensiones es de, digamos, la mitad de esa manzana formaba parte de un cementerio. Porque la plaza principal de Mercedes, se cree, no está confirmado, era el fuerte de la Guardia de Luján. Y ese cementerio sería el cementerio del fuerte. Sí, y se cree que allí funcionaba un cementerio para la época porque cuando se realizaron las excavaciones para hacer las construcciones de los edificios que hoy conocemos, se encontraron restos fósiles y cráneos humanos, entonces se considera que allí hubo un cementerio. Lo que pasa que para la época también no se permitía, hubo un momento en el que no se permitieron que los cementerios estuvieran cerca o de la plaza principal o de la iglesia. Y en Mercedes tenés la plaza y la iglesia enfrente. Entonces se mudó el cementerio. Sí, antiguamente cada iglesia también tenía su cementerio. Exactamente. Y entonces se mudó el cementerio. Ahí sí no hay datos certeros, pero se cree que ese otro cementerio estuvo entre las calles 26, 28, 39 y 41, en esa manzana. Y esos también por excavaciones que hubo posterior y donde se encontraron ahí fósiles. Lo que pasa que la confusión, digamos, no hay certeza de que allí haya funcionado un cementerio, porque también se cree por relatos orales de que lo que funcionaba allí era un lazareto, un hospital. Entonces que los cuerpos que se encontraron probablemente sean fallecidos por la pandemia, porque se trataban casos infecciosos, que sea por la pandemia del cólera. La cuestión es que la cantidad de enfermos y de muertos que hubo por la pandemia provocaron que se solicitara la apertura de un nuevo cementerio. Y esto fue para 1868, se destina ese terreno que hoy es el famoso cementerio, y allí finalmente se construye el cementerio, que después se va a consolidar como cementerio oficial de Mercedes con la pandemia de la fiebre amarilla 3 años después. La verdad que se tuvo bastante poco descanso, porque para 1871, cuando llega la llegada de la fiebre amarilla, valga la redundancia, cuando se produce la fiebre amarilla y la pandemia de la fiebre amarilla, entonces ese territorio que había sido destinado para enterrar en fosas comunes a las víctimas del cólera termina oficializándose como cementerio de Mercedes. Me hace acordar un poco las imágenes que vemos de Italia o de Ecuador, ¿no? Este colapso de las funerarias, de los cementerios, de los crematorios que no dan abasto. En España, que veíamos una pista de patinaje sobre hielo que se estuvo usando de morgue. Y tratemos de mantener la cuarentena, si en Argentina volvemos a ver este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y sobre todo poder seguir sosteniendo la presión sobre los grupos económicos como el de Pablo Roca, que nos quieren llevar a estas situaciones de colapso. Me olvidaba, volviendo a la historia de la pandemia del cólera y de los cementerios, que en lo que ahora es la terminal de ómnibus de Mercedes, ahí funcionó también otro cementerio. Entonces teníamos en aquel momento el cementerio que funcionaba en lo que ahora es el teatro, este otro que se creía que podría haber habido un cementerio o el hospital, un posible hospital que atendió a los enfermos del cólera, y un cementerio que funcionó donde está ahora la terminal de ómnibus. Como todos esos sectores no dieron abasto, es que se termina creando el nuevo cementerio, que es el que hoy conocemos, y que se oficializa con la fiebre amarilla. Fiebre amarilla también que devastó a la provincia de Buenos Aires, y obviamente Mercedes no quedó ajena a ello, porque pensemos que en ese momento las condiciones sanitarias eran bastante empobrecidas. Había hacinamiento en los conventillos, después había alrededor muchos ríos ya contaminados por los mataderos o por el saladero,
y también regresaban las tropas de la guerra del Paraguay, que fueron foco de contagio de fiebre amarilla. Entonces esas condiciones generaron también una situación. Vos hoy decías que se estimaban registros de 500 muertos por día. 500 a 1000 en los peores días en Capital Federal. Producto de eso es que se abre el cementerio de la Chacarita, porque no se daba abasto con la cantidad de muertos. Bueno, y Mercedes tuvo la peculiaridad también de recibir a Domingo Faustino Sarmiento, que se hospedó en la casa de un vecino merceño apellido Mautalén. Así que lo recibimos, lo hospedamos ahí, porque claro, Domingo Faustino Sarmiento como presidente de la nación, pero después hubo un montón de familias ricas que se venían escapando de la fiebre amarilla y venían para este lado también y se asentaron en los que Casa Quintas. Y el traslado de un gobierno no es solo el traslado del presidente, ¿no? Exactamente. Y después, por ejemplo, en Chivilcoy también los números dan cuenta de que asoló, por ejemplo, la pandemia del cólera, porque en ese momento en Chivilcoy se registraban 14.232 habitantes, y entre enero y febrero de 1868, que fue el pico de la pandemia del cólera, hubo más de 1000 muertos. O sea, en 60 días hubo un montón de fallecidos, y también les pasó situaciones muy similares a la de Mercedes, que es que no tenían dónde colocar la cantidad de fallecidos que había. Y bueno, sí, también el cementerio que hoy se conoce en Chivilcoy no es el que funcionó en ese momento. Pero bueno, también en Chivilcoy asoló. No sé qué sucedió por estos pagos. No hay información en internet, lamentablemente, sobre Suipacha. Solamente queda el registro de mis recuerdos de mi secundaria, de una epidemia de viruela, ¿sí? Conocida como viruela negra, que funcionaba una salita de primeros auxilios, que en realidad era un depósito de los enfermos para que murieran y no contagiaran a otros, que se ubicaba en la calle Córdoba y Leonor Maturana. No sé si la gente de acá se ubicará. Es haciendo cruz con la Plaza Rosario Suárez hoy en día, o una cuadra de la Escuela 8. Y esa casita, que era de un señor de apellido Tuz, que es una familia que sigue existiendo en Suipacha, había donado ese lugar para que los enfermos se atendieran. La mayoría terminaba muriendo. Y lo único que pude encontrar, que es un recorte muy chiquito que hay, que años después de esta epidemia de viruela negra también hubo una de tifus, y se usó el mismo lugar para llevar a los enfermos. En ese momento obviamente no había trazado de calle ni nada por el estilo, y este señor dona ese terreno para que se construya el hospital, ¿sí? Justamente el barrio de las 14 provincias, que es el primer asentamiento de población en Suipacha, más allá de la estación, fue el más castigado. Se pone una piedra fundacional, pero que nunca se termina de construir, y después, muchas décadas después, se construye el hospital donde se encuentra hoy. Pero bueno, en ese terreno que había sido donado y que era de la municipalidad, décadas después se construyó la primaria 8, que sigue existiendo, y después se extendió con la secundaria número 2 cuando se crea, ¿no? En el año 2006. Bueno, algún registro de la fiebre amarilla y el cólera seguramente debe haber, por el impacto que tuvo en toda la región, porque vos estás trayendo acá novedades de dos epidemias distintas. Sí, que son a principios del siglo XX. No sé si había mucha población en Suipacha en ese momento. Bueno, claro. Porque la creación del partido es de 1864, pero hasta que no se construye el ferrocarril no comienza a haber población. Acá era campo abierto. Claro, estamos hablando del 68 y del 71, los picos de ambas epidemias que hablábamos. Es un buen punto de vista, está bien, un buen argumento. Y después tiene una parte esotérico-metafísica, estas epidemias de viruela y de tifus, de que las almas de los pacientes que murieron ahí se alojaron en un ombú, que hoy en día todavía está,
al lado de la primaria número 8, y que a lo largo del siglo XX los paisanos que pasaban por ahí escuchaban los lamentos de los enfermos y el llanto de los niños que se habían enfermado sobre todo de viruela. No sé si alguien que vive ahí habrá escuchado en algún momento. No sé si tendrá que ver o fue pura casualidad. Justamente enfrente del ombú se puso una virgen. No sé si fue casualidad o alguien tenía este dato de la leyenda y bueno, fue una forma de redimir ese lugar de fantasma, entre comillas. Esas son las historias más interesantes. Seguramente en Mercedes hay muchas también de eso. Sí, seguramente. Estaría bueno recolectar esas historias. Si algún oyente tiene esas historias, son interesantes también de poder conocerlas. Es un área que no tengo mucha incidencia, pero son las que más me gustan al mismo tiempo. Escuchar de esas historias es muy bonito. Sí, si alguien tiene más datos de esta epidemia, sobre todo la de viruela, me acuerdo que los profes en la primaria hacían hincapié en esa epidemia. La de tifus lo encontré en el recorte este chiquitito que hay en Facebook nada más. Si tienen más datos, bienvenidos sean. Pero como en internet no hay nada y no puedo salir de mi casa, no pude averiguar otras fuentes. Bueno, entre todos construimos saber, así que sería súper interesante que aporten a este espacio de historias de las pandemias en los pueblos. Justamente ayer escuchamos a Felipe Piña en un Instagram Live que hizo. Estuvo con Gabriel Rolón. Que hablaba de la gripe española, lo que había sido la pandemia de la gripe española, y también había causado alrededor de 15.000 muertes en Argentina, sobre todo en el norte argentino, que había ingresado por el puerto a través de los barcos y como decía él, como funcionaba muy bien en ese momento el sistema de ferrocarril, en los trenes se llevó la enfermedad al norte argentino y por las condiciones malas de vida fue donde más golpeó. Historias interesantes sobre las pandemias anteriores. Tengo acá un mensaje que opina también sobre el debate que generó nuestro oyente. Si el teatro televisado es teatro. Y dice, mi opinión en relación al teatro filmado es que es justamente eso, teatro filmado. No nos podríamos quedar con que es teatro, ya que este es la conjunción de una representación ante un público catártico que es parte de la obra. Sí, tenemos una estudiante avanzada de lengua y literatura que va en relación a lo que nos leías, que decía... Es profe de literatura también. Ajá, claro. El teatro que vemos mediatizado por la tele cumple con las características del texto dramático, diálogo, trama y texto espectacular, recursos puestos en juego. Por ende, es un teatro mediado por una pantalla. Bueno, estarían en consonancia con quien generó el debate, ¿no es cierto? No, él dice que no es teatro. Bueno, pero acá nuestra oyente también dice, no es teatro. Ah, yo entendí mal, entonces pensé que sí, que estaba diciendo... Dice, no es teatro porque justamente lo que se define como teatro es la unión de la representación ante un público y también el público como parte de la obra. Y en este caso estaríamos como pasivos ante la mediación de la tele, o de la pantalla, mejor dicho. Pero lindo debate. Bueno, queda abierto a Queda más abierto, opiniones. sí, por supuesto. Como queda abierta la construcción de las historias de las pandemias anteriores. Si conocen de alguna otra. Yo recuerdo de mi primaria que las maestras nos hacían mucho hincapié con el tema del cólera, me acuerdo, ¿no? De la cuestión En los 90 hubo una campaña ardua sobre el No cólera. recuerdo haber vivido una epidemia. Tal vez ocurrió y mi cabeza En otras zonas. no lo tiene. Pero sí me acuerdo que era bastante insistente la cuestión de la higiene, el lavado de manos, de cómo potabilizar el agua. Es más, me acuerdo que había un cartel en el patio de la escuela que te enseñaba ese tipo de cosas. Si alguno se acuerda de alguna... La cantidad de gotas de lavandina que hay que ponerle al agua para desinfectarla, cómo lavar los alimentos, lavarse las manos antes de comer, higienizar. Lo que pasa es que el cólera, para nuestra época, digamos, para la contemporaneidad, tengo la impresión, no es el dato certero, de que sí ha sido una infección más proclive de los sectores pobres.
por las condiciones de higiene. Distinta fue el suceso de la pandemia en el siglo XIX, que no hacía mucha distinción del cólera, no hacía mucha distinción de sectores sociales. Ya teniendo acceso a cloacas, agua potable, lavandina, se sectorizó, digamos, el cólera. Ese recuerdo sí lo tengo. Por eso, si alguno se acuerda de algún brote o epidemia de cólera en los 90 en Argentina, nos dice. Yo solamente tengo ese recuerdo de mis maestras enseñarme a lavarme las manos. Siempre la educación haciendo campaña. Por eso es tan importante. Y le mando saludos que también nos mandaba recién a Verónica, que nos vuelve a escuchar desde Luján. Que el otro día nos pidió... Nos seguimos extendiendo. Hoy, charlando por videollamada con unos amigos, le pasaba los datos de los oyentes de Estados Unidos que tenemos. Muchos no me creían. Yo tampoco no sé bien de cómo se generan esos datos, pero bueno, tenemos alrededor de 600 y pico de reproducciones en Estados Unidos y el 80% de esas reproducciones en el estado de Virginia. Así que tal vez tengamos oyentes gringos. Lo cierto es que un vinito se expande. Frenó la ola de amistades de la India y de Medio Oriente. No tuvimos más. ¿Estarán ocupados con otra cosa en este momento? No sé si habrán tenido algún brote de coronavirus más importante. O están naciendo y le están poniendo COVID y corona. Era la noticia de la India. Por ahí, mirá si le pusieron ese nombre por escucharnos a nosotros. Si vamos a soñar, de leyenda. Claro. Si vamos a soñar en grande. Bueno, hacemos una pequeña pausa después del relato de estas historias. Y cuando volvemos, 3 efemérides para el día de hoy, 6 de abril. Bloque número 3. Nos están dando información sobre el cólera en la década de los 90. Sí, acá Mariano de la localidad de Rivas nos daba el dato de que hubo un brote en el 92 de cólera y un rebrote el año siguiente, el 93. Y hay datos muy específicos: 451 infectados y 15 muertos en el 92, 333 en el 93 y 6 muertos en las primeras 2 semanas. Fue importante, parece. De la campaña me acuerdo, así que probablemente haya sido muy importante, ¿sí? Ahora entiendo mi recuerdo de la insistencia de mis maestras para que nos lavemos bien las manos. Después lo que está siendo muy importante, lo que pasa es que los datos del coronavirus y habiéndose decretado pandemia, para nosotros no deja de ser menos importante la situación del dengue. De hecho hay muchas provincias que tienen más casos de dengue que de coronavirus en Argentina. Sí, ayer sabíamos que Paraguay, por ejemplo, tiene 200.000 casos de dengue. Pero bueno, al ser el vector, el mosquito, es un poquito más difícil la transmisión. Tenemos casos de dengue en Suipacha, ¿no? Confirmados también. Así que es una problemática del país entero. Ayer le hacían, por ejemplo, una entrevista en un medio televisivo nacional. Le hacían la entrevista al ministro de Salud de Formosa, porque Formosa es una de las provincias con 0 casos de coronavirus. Entonces el ministro de Salud lo que comentaba es que al tener frontera con Paraguay, justamente tienen un cordón sanitario más aceitado, consolidado, justamente por la situación del dengue. Entonces están organizados de tal manera que probablemente esa sea una de las posibilidades que provocó que no haya casos de coronavirus hasta el momento en Formosa. Porque aclaramos que el dengue, si bien no se transmite de persona a persona, pero si un mosquito que no tiene el dengue pica a una persona que sí lo tiene, se convierte en el vector y transmite, ¿sí? Entonces, si una persona con dengue se traslada a un lugar y los mosquitos de ese lugar, no todos los mosquitos, ¿no? Tiene que ser, no me acuerdo el nombre ahora. El Aedes aegypti. Exactamente, si pica al enfermo y pica a una persona sana, lo contagia. Por eso es importante también la cuestión de que no se muevan las personas que tienen dengue, más allá de esto de que no se contagie de persona a persona. También lo importante de la prevención del dengue es que
yo a medida que contraigo, digamos, yo puedo contraer dengue hoy, ¿no es cierto? Este año, 2020. La enfermedad en mí no cursa de manera grave, zafo, digamos, del dengue, pero al año siguiente, dentro de 2 años, 3, vuelvo a contagiarme de dengue. Esa segunda recaída es mucho más grave que la anterior. Se transforma en dengue hemorrágico. Exactamente. Por lo tanto, ahí los cuidados preventivos son muy importantes. Y la tasa de mortalidad es bastante alta en ese caso. Así que ahí tenemos otra epidemia, o sea, no sería pandemia porque no es a nivel mundial, pero sí es una epidemia regional a la que no hay que desatender. Y que se da todos los años. Todos los años, exactamente. Vos mencionabas la entrevista, hablando de pandemias, ¿no? La entrevista que ayer tenían, un diálogo que tenían con Gabriel Rolón, el historiador Felipe Piña. Mercedino también. Mercedino. Y Felipe Piña mencionaba como una de las grandes pandemias del siglo XX, que a mí me quedó ahí rondando en la cabeza justamente porque no la asocio con pandemia, ¿no? Que es el HIV, como la pandemia del siglo XX, que sin embargo no fue decretada como tal. Sí, que hasta el día de hoy, desde su aparición, le ha costado la vida a 32 millones de personas. Quizás esto es un pensamiento en voz alta sin haberlo planificado con anterioridad, pero cuando leíamos a Paul Preciado y hablaba de la pandemia y comentaba, retomándose a Foucault, víctima del HIV, quizás por esta suposición de que en su momento, ¿no? En los inicios de cuando se conoció la enfermedad, en los inicios del HIV, esta suposición de que era a determinados sectores de la población. Sí, un poco esto que veníamos hablando en programas anteriores de cómo se busca siempre un chivo expiatorio, ¿no? Habíamos dicho la peste negra de los judíos, en la gripe española los españoles. Quizás por ese motivo no se haya declarado como pandemia, pero realmente hoy afecta a millones de personas. Sí, en el caso del HIV se usó de chivo expiatorio a los homosexuales y a los drogadictos. Bueno, de hecho, en su primer momento se le puso el nombre despectivo y discriminatorio de peste rosa. Así. Bueno, pensemos que en los 80 recién la Organización Mundial de la Salud en su DSM, que es el Diccionario de Salud Mental, recién en los 80 saca de su catálogo la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica. Bueno, mental. Ese dato lo daba Preciado de que justo cuando se empieza como a abrir o a tratar de darle cierta entidad a la homosexualidad, aparece el SIDA. A poner de vuelta todas las barreras y volver a la discriminación. Estereotipar, exactamente. Al otro, justamente. Por eso digo, quizás no se haya decretado como pandemia porque estaría como sectorizado. Es al otro al que le pasa y no a uno, ¿no? Sí, cuando dejaban de ser una amenaza moral, aparece una amenaza sanitaria. Sí, infecciosa. Traíamos en este bloque las efemérides y les decía que hay 3 antes de irnos a la pausa, que hay 3 efemérides que me parecieron interesantes compartir con ustedes. No son todas las del día de hoy, pero seleccioné 3 por el 6 de abril. Una de ellas sucedió en 1896, un 6 de abril de 1896, digo bien, se llevaron adelante en Grecia los primeros Juegos Olímpicos. Que justo nos tocaban este año y se pasaron para el año que viene por la pandemia de coronavirus. No sucedía desde la Segunda Guerra Mundial. Que se suspendiera un Juego Olímpico. Exactamente. Bueno, este año los Juegos Olímpicos 2020 se iban a realizar en Tokio. Se suspendieron por el coronavirus y se iban el primer día, digamos, el inicio de los Juegos Olímpicos iba a ser el 24 de julio y se suspendieron por un año el plazo de suspensión, es decir que recién para el invierno del 2021 se iniciaría o se daría lugar a los Juegos Olímpicos. Se suspenden los Juegos Olímpicos y también los Juegos Paralímpicos que también tenían lugar en Tokio este año. Sí, este efeméride que marcás vos son los Juegos Olímpicos de la nueva era, ¿no? No tienen que ver con los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia.
Sí, de hecho se sumaron un montón de disciplinas desde aquel momento hasta ahora. No sé si se prohibieron disciplinas. No, que yo sepa. Se me ocurrió esa pregunta para investigar. Con respecto a los Juegos Olímpicos de final del siglo XIX, muchas de las medallas de oro de fútbol las ganó Uruguay. Y estos Juegos Olímpicos son previos a que existan los mundiales. Por eso los uruguayos siempre están reclamando que se les sumen como campeonatos mundiales esas medallas de oro que ganan los Juegos Olímpicos. Los campeonatos ganados de los Juegos Olímpicos. Bueno, muchachos. Otras cosas, otros eventos deportivos que se suspendieron este año, por ejemplo, es la Copa América, que también Todo se pasó, fútbol, que tenía sede en Argentina y en Colombia. Iba a ser una copa organizada por 2 países. Sí, todo el fútbol se suspendió, vaya a saber cuándo se inicia. Alberto dijo que para final de mayo se iba a poder arrancar sin público, pero se iba a poder arrancar el campeonato. Lo que pasa es que no se están poniendo de acuerdo de cómo va a ser el campeonato. Hay un problema más grave, además de las cuestiones de fechas y de cuarentena, de que los dirigentes no se están poniendo de acuerdo. O sea, no saben cómo va a ser el organigrama, la característica del campeonato. Disolvieron la Superliga, pero no saben cómo va a ser, si van a ser campeonatos cortos, si van a ser largos, si van a ser de 20 o de 30 equipos. Mira que tuvieron tiempo, porque para esta altura estaría en marcha el campeonato si no hubiese habido cuarentena. Creo que estaríamos terminando la Copa de la Liga. O sea, tuvieron tiempo para pensar, ¿no? Están ocupados con el aislamiento. Pero bueno, el fútbol argentino siempre se caracteriza por el mamarracho, así que... Sé que hay un debate ahí, hay como 2 posicionamientos sobre campeonatos cortos y campeonatos largos. Desconozco, absolutamente. Sí, yo soy el equipo de los campeonatos largos. Pero hay otros que... ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería? Porque tenés un campeón por año, si no es como que vale... Le bajas el precio para mí con los campeonatos cortos al campeón. Se devalúa, digamos. Para mí sí, pero el argumento de los defensores del campeonatos cortos dice que empareja las cosas. Que en un campeonato largo, una mala racha de un equipo grande se puede disimular. En cambio, en un campeonato corto, entonces eso hace que los equipos chicos, si tienen una buena racha de arranque, tengan más posibilidad de acceder al campeonato. Es un argumento válido. Sí, yo en fútbol soy ultra conservador y reaccionario, así que no tengo esa cuestión de los más chicos. Siempre dije, por ejemplo, a los mundiales tendrían que clasificar automáticamente todos los campeones. ¿Por qué? A los mundiales de club. No, los mundiales de fútbol de las selecciones. Los que salieron campeones tendrían que jugar sí o sí, no importa si ganen o no ganen las eliminatorias. Claro. Así que sí, me defino como un gran conservador del fútbol. Bueno, otro debate. Teníamos el debate del teatro y ahora tenemos debate campeonato corto sí, campeonato largo no, campeonato largo sí, campeonato corto no. Bueno, si no está resuelto se podría... Yo creo que podrían hacer una consulta popular. De hecho, la final del Mundial 2018 me pareció una mamarrocha jugando a Croacia la final, ¿no? Para mí no puede pasar eso. Desconozco por qué. Si Croacia le fue bien... No importa, porque es un equipo chico, ¿no? Tienen que jugar los grandes. Las finales. ¿Quién define quiénes son los grandes? Los que tienen campeonatos ganados, los que tienen historia. Y a partir de... ¿Cuándo fue esto? ¿Me decís? 2018. Sí, el último mundial. Y a partir del 2018 Croacia no puede ser un grande, no puede empezar a escribir su historia como un grande. No, de hecho perdió, así que... Bueno, pero casi grande. No me generan simpatía los equipos chicos en el fútbol. O sea que pesa mucho la historia. Para mí sí, en el fútbol sí. Mira, ¿y dónde no pesa la historia? Bueno. Soy todo lo contrario en lo que soy en lo político en el fútbol. Bueno, un debate en el que tengo poco terreno hallado, pero solo por oponer voy a decir que prefiero los campeonatos cortos. Como para emparejar.
Como las series en Netflix. Prefiero que sean cortas. Largo es un embole. Acá un oyente que Y es obviamente... muy difícil sostener una buena racha. Igual Racing lo hizo, por ejemplo. Pero, Bueno, pero no es considerado un equipo chico. bueno, pero te quiero decir, igual, bueno, pero escuchame, Racing tuvo 30 años sin salir campeón. Bueno, pero igual no se considera un equipo chico. No, por su historia. Bueno, pero justamente. 30 años fue un par de un equipo. Bueno. Pero, a ver, y es... ¿Vos sabés el sufrimiento para el hincha de Racing durante un campeonato largo? Está bien. Bueno, acá hay Es mucho sufrimiento. un oyente que obviamente es hincha de Boca, por eso tiene este tipo de manifestaciones, de que cómo me voy a hacer el guapo con los triunfos siendo hincha de San Lorenzo. San Lorenzo está dentro de los 5 grandes de la Argentina. Pero bueno, entiendo que alguien que sufre perder constantemente contra un equipo tenga ese rencor. Hace un año, un poquito más de un año, estábamos festejando el campeonato de Racing. Exactamente. Y era candidato para la Copa de la Liga, ¿no? Porque BKC se había enderezado el rumbo. Venía bien con los partidos. Bueno, tengo ganas de ir a la cancha. Y la cuarentena... Pero no vas todos los domingos para tener tantas ganas de ir a la cancha. Pero después de haber estado encerrada, tengo ganas de ir a la cancha. Tenés ganas de hacer todo lo que no tenías ganas de hacer. Pero es medio capricho eso. Bueno, no importa, yo tengo ganas de ir a la cancha. Es Bueno, lindo ir a la cancha. sigamos con la efeméride que nos fuimos... Agolparte con un montón de gente. Nos fuimos de tema. Bueno, quería recordar Racing campeón. Otra de las efemérides es que hoy festeja su cumpleaños. Nació en 1963. Festeja su cumpleaños Rafael Correa. Hubiese sido muy distinto, me imagino, atravesar la pandemia del coronavirus en Ecuador con Rafael Correa en el gobierno. Probablemente porque tuvo... El compañero Rafael Con Correa. el compañero Rafael Correa. Estuvo 10 años al mando de Ecuador, desde el 15 de enero del 2007 hasta 24 de mayo del 2017. De hecho, fue el mandatario que permaneció de forma continua por más tiempo en la historia de Ecuador. Y él se definía, es economista, Rafael Correa. Pudo, de hecho, por una beca, producto de sus buenos rendimientos académicos, hacer un máster en economía en Bélgica. Y hoy leía que en su tesis de maestría analizaba las consecuencias del libre mercado y que un país no debía organizarse con ese principio como bandera que es el libre mercado o el neoliberalismo. Bueno, el otro día charlábamos fuera del micrófono si después de esta situación va a quedar algún OPA todavía defendiendo el libre mercado. Cuesta creerlo. Va a quedar. Sí, seguramente, sí. Siempre hay gente que... El problema, vos sabés que a veces digo, el problema no es que queden OPAs en el barrio pensando, el problema son los no OPAs. Hablando de dirigentes, que ¿no? Claro, que dirigen. Y sí, van a quedar. Veíamos... Pero queda demostrado, digo, me parece a mí, ¿no? Que ya no es una cuestión ideológica o de posicionamiento, sino de ser buena o mala persona directamente. Sí. No se puede poner carga moral en esto. No quiero, siempre trato de alejarme de ese calificativo de ser bueno o malo. Realmente a veces pienso que son funcionarios políticos que están convencidos de que la solución al país es el libre mercado, al país, al mundo, a la economía. Creo que están convencidos de eso, ¿no? Es su carga ideológica. ¿Están convencidos de que es la solución o no les interesa si existe o no existe un pobre? No, creo que están convencidos que es la solución. ¿Puedo decir que Marcos Peña está convencido de que el libre mercado va a hacer que todos vivamos felices? Sí, porque están convencidos de la teoría del derrame, por ejemplo. A mí me cuesta creer eso. Uno lee a Milton Friedman, que es el padre del neoliberalismo, y tiene, de hecho, en su momento hubo documentos del Banco Mundial
relacionados con educación, por ejemplo, que están tienen de tal manera organizado el esquema neoliberal que uno lo lee y si no tiene la capacidad de leer entre líneas, te convence el discurso realmente, porque está todo organizado, todo. El libre mercado, en educación, las becas que se le darían a los estudiantes, pero Bueno, la el educación comunismo es paga. también está todo organizado y no te convence a mi manera. Bueno, Digamos, en términos de mayoría, ¿no? en eso apelo a tu argumento sobre el fútbol. Es el peso de la historia. Y convengamos que en el peso de la historia, las vertientes capitalistas, y en este caso neoliberales, siempre fueron hegemónicas, y es más, no solamente se ocuparon de instalarse como tal, sino de desterrar a las corrientes comunistas. Así que ahí sí, el comunismo nos cierra, pero al mismo tiempo aquellos opas que han dado vuelta van a pensar que el comunismo es responsable de todos nuestros males, por ejemplo, porque los hay también. ¿O no habrá algo constitutivo del ser humano en cuanto al desprecio del distinto? Y por eso prende tanto el capitalismo y por eso siempre la salida de las crisis por derecha. Para mí uno de los argumentos que más prende el capitalismo es la libertad individual. Yo soy libre en una economía de libre mercado. Lo cual es una falacia, ¿no? Pero me parece que es la que más prende. Y además esta idea de la meritocracia, digamos, en ese contexto de libre mercado, la meritocracia como discurso también prende muchísimo. Yo soy libre de ir a estudiar donde quiero, de comprarme lo que quiera, de trasladarme por donde se me dé la gana, y además soy libre porque me lo merezco, y me lo merezco porque me esforcé. En cambio el otro, digamos, si es pobre porque quiere. Ese discurso es muy difícil de romper. Por eso digo, no, sentido común. No prenderá tanto y no se hace tanto sentido común porque hay algo propio del ser humano de querer diferenciarse del que es considerado colectivamente como inferior. Diferenciarse del otro, sí. Porque la clase media argentina, ¿de quién se quiere diferenciar? ¿Del que vive en el country, de los rabi asesinos o del que vive en la villa? Sí, la respuesta es clarísima. O sea, vos pensás que hay una naturaleza humana per se. Sí, a mí me cuesta la naturaleza porque no creo en las naturalezas, pero desde el punto de vista filosófico, ¿no? Soy más de la tesis de la construcción cultural. Pero me parece que hay como una cuestión ahí que nos decía Hobbes, ¿no? De que el hombre es, bueno, él lo plantea en ese término, ¿no? Que el hombre era malo por naturaleza. Y tal vez haya algo de eso. No quiero caer en la cuestión natural, pero alguna cuestión constitutiva que tal vez se pueda modificar, y ahí es cuando venga la utopía comunista o el hombre que tenga de igualdad, ¿no? Es un debate. Por lo menos de lo material. En la ciencia biológica y humanista, en las disciplinas como la psicología. Es un debate si es primero la naturaleza y luego la cultura, si es la cultura y luego la naturaleza humana. Es un debate de la ciencia incluso. También podrían aportar algún oyente a resolver ese dilema, pero también son posicionamientos sí, acá marcados. Mariano está enganchado y nos decía de que está comprobado científicamente que el neoliberalismo no funciona, que cómo puede seguir siendo considerado como una forma de sistema o de hacer política, ¿no? Bueno, y habla un poco de la ilusión que genera este capitalismo, ¿no? Es como el burro que va atrás de la zanahoria que nunca va a alcanzar, ¿no? Hago un paréntesis porque me llegó un mensaje pidiendo saludos a Maxi Otonelli, que no sé si será pariente de nuestro oyente Mariano. Sí, es hermano. Así que Maxi, como nos estás escuchando, te mandamos saludos. Lucila dice, mándenle saludos a Maxi Otonelli. Qué chiquito que el mundo. Le mandamos saludos a Lucila y a Esteban que nos están escuchando los dos. Bueno, yo pensaba en esto de que
ayer cuando veíamos... No, ayer fue o antes de ayer. Había una charla de Starriver con Pecker. También en Instagram. Estamos a full con Instagram. Pero ambos dos, y habiendo leído después a varios filósofos que trajimos al programa de radio, la verdad que la mayoría de las voces para mí son excepto Zizek, son cautelosos en plantear igual la Zizek es posibilidad. el título amarillista, ¿eh? Si se analiza después lo que dice si realmente... Se analiza entre líneas, también es cauteloso, pero se anima bastante más que el resto. Sí, el resto como que tiene una visión bastante pesimista directamente, ¿no? Como que esto que va a reforzar todavía este sistema desigual. Exacto, ¿no? Bueno, Luciana me sorprendió, la verdad. Mi expectativa era que iba a tener una mirada un poco más positiva de la situación post pandemia, pero no, todo lo contrario. Ella fue muy pesimista y de hecho dijo que probablemente para ella se vayan a fortalecer y a violentar muchísimo más las características de los gobiernos, o sea que nos encontremos con gobiernos mucho más autoritarios de los que hoy tenemos, que la salida de la pandemia sea esa. También lo ponían en esos términos de la cuestión de género. La escuchaba y me volví a acordar de una de las series que recomendamos en algún momento en un vinito de Years and Years. Porque la solución final, digamos, ¿no? Lo que se apareció como organización política fue un gobierno autoritario, corrupto, donde la política estaba en realidad asociada con el espectáculo. Por eso digo que ante la crisis siempre la salida es por derecha, a nadie se le ocurre hacer una revolución comunista. Diciendo entonces ahí con nuestro oyente, ¿no? Quizás hoy tengo un día pesimista, ¿no? Convengamos que arrancamos la introducción al programa diciendo que la cuarentena no nos está sentando muy bien, pero ahí entonces disiento. Digamos, si vuelvo a escuchar las voces de estos filósofos o de, no sé, la charla que tuvieron otro día en vivo en Instagram, Starriver con Pecker, me alejo un poco de lo que está diciendo acá nuestro querido amigo Mariano en relación a que no puede ser que el neoliberalismo hoy se siga... No, él dice que sigue existiendo a pesar de que está comprobado científicamente que no funciona. Ah, pensé que decía que no podía ser. No, Mariano claramente va a estar más cercano al pensamiento pesimista que a cualquier otra cosa. Me confundí en el mensaje. Bueno, mira todo lo que nos disparó hablar de que hoy es el cumpleaños de Rafael Correa. Gran defensor y luchador anti-neoliberal, ¿no? Bueno, de hecho, Rafael Correa fue uno de los primeros... fue el primer presidente en Latinoamérica que consolidó un equipo de investigación de la deuda externa y logró una quita de más del 70% de la deuda después de haber hecho una investigación y haberla declarado como ilegal la mayor parte de su deuda externa. Y ahí repunta bastante Ecuador. Bueno, un poco lo que hizo Labaña. Claro, sí, exactamente. Sin declararla ilegal, pero lograr la quita. Exacto. Bueno, y nuestra última efeméride que les traigo para hoy, y seleccioné un fragmento, es que se publicó en 1943 El Principito de Saint-Exupéry, ese clásico de la literatura, y les traigo para... El segundo libro más vendido de la historia. Sí, detrás de la Biblia. Supongo que, bueno, algunos oyentes hayan tenido acceso al Principito. Y les traigo, antes de despedirnos al último bloque, un fragmento que es el capítulo 13 del Principito, donde el Principito va al cuarto planeta y se encuentra, qué casualidad, con un hombre de negocios. Pablo Roca. Un hombre de negocios, no tiene nombre. Bueno, les compartimos el fragmento y luego del fragmento nos vamos a una pausa. ¿Te parece? El cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios. Este hombre estaba tan abstraído que ni siquiera levantó la cabeza a la llegada del Principito. «Buenos días», le dijo este. «Su cigarro se ha apagado». 3 y 2, 5. 5 y 7, 12. 12 y 3, 15. «Buenos días». 15 y 7, 22. 22 y 6, 28. No tengo tiempo de encenderlo. 28 y 3, 31. Uff.
Esta suma 501.622.731. ¿500 millones de qué? ¿Estás ahí todavía? 500 millones de... ya no sé. He trabajado tanto, yo soy un hombre serio y no me entretengo en tonterías. 2 y 5, 7... ¿500 millones de qué? Volvió a preguntar el Principito, que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. El hombre de negocios levantó la cabeza. Desde hace 54 años que habito este planeta. Solo me han molestado 3 veces. La primera hace 22 años. Fue por un abejorro que había caído aquí de Dios sabe dónde. Hacía un ruido insoportable y me hizo cometer 4 errores en una suma. La segunda vez por una crisis de reumatismo, hace 11 años. Ya no hago ningún ejercicio, pues no tengo tiempo de callejear. Soy un hombre serio. Y la tercera vez es esta, decía. Pues 501 millones. ¿Millones de qué? El hombre de negocios comprendió que no tenía ninguna esperanza de que lo dejaran en paz. Millones de esas pequeñas cosas que algunas veces se ven en el cielo. Moscas. No, cositas que brillan. Abejas. No, unas cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Yo soy un hombre serio y no tengo tiempo de desvariar. Ah, estrellas. Eso es, estrellas. ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? 501.622.731. Yo soy un hombre serio y exacto. ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Qué hago con ellas? Sí. Nada, las poseo. ¿Que las estrellas son tuyas? Sí. Yo he visto un rey que... Los reyes no poseen nada, reinan. Es muy diferente. ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? Me sirve para comprar más estrellas si alguien las descubre. Se dijo a sí mismo el Principito, razona poco más o menos como mi borracho. No obstante, le siguió preguntando, ¿y cómo es posible poseer estrellas? ¿De quién son las estrellas?, contestó punzante el hombre de negocios. No sé, de nadie. Entonces son mías, puesto que he sido el primero a quien se les ha ocurrido la idea. ¿Y eso basta? Naturalmente. Si te encuentras un diamante que nadie reclama, el diamante es tuyo. Si encontraras una isla que a nadie le pertenece, la isla es tuya. Si eres el primero en tener una idea y la haces patentar, nadie puede aprovecharla, es tuya. Las estrellas son mías, puesto que nadie, antes que yo, ha pensado en poseerlas. Eso es verdad, dijo el Principito. ¿Y qué haces con ellas? Las administro, las cuento y las recuento una y otra vez, contestó el hombre de negocios. Es algo difícil, pero yo soy un hombre serio. El Principito no quedó del todo satisfecho. Si yo tengo una bufanda, puedo ponérmela al cuello y llevármela. Si soy dueño de una flor, puedo cortarla y llevármela también. Pero tú no puedes llevarte las estrellas. Pero puedo colocarlas en un banco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo en un papel el número de estrellas que tengo y guardo bajo llave en un cajón ese papel. ¿Y eso es todo? ¿Es suficiente? Es divertido, pensó el Principito. Es incluso bastante poético, pero no es muy serio. El Principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de las ideas de las personas mayores. Yo, dijo aún, tengo una flor a la que riego todos los días. Poseo 3 volcanes a los que desollino todas las semanas. Pues también me ocupo del que está extinguido, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Es útil, pues, para mis volcanes y para mi flor, que yo las posea. Pero tú no eres nada útil para las estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuesta. El Principito abandonó aquel planeta. Las personas mayores, decididamente, son extraordinarias, se decía a sí mismo con sencillez durante el viaje. Último bloque en un vinito
Y en esta oportunidad estamos en contacto con Lucila, que desde Mercedes nos va a recomendar una película. ¿No es cierto? ¿Cómo andas, Lucila? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Cómo te trata la cuarentena? Bien, todo bien. ¿La estás pasando bien? Sí, a pesar del encierro, sí. Bueno, ¿qué película tenés ganas de recomendarle a todos los oyentes de Un Vinito? Bueno, les iba a recomendar una película y una miniserie. La película es El niño que domó el viento, que está basada en la biografía de William Kamkwamba. Es una historia que transcurre en el año 2001 en un pueblo de la República de Malawi. William tiene 13 años en ese entonces y vive en una familia que se dedica a la agricultura. Pero por condiciones climáticas empiezan a vivir una sequía y les pasa que aparte no consiguen respuesta del gobierno, digamos. Pero bueno, a pesar de todo eso, la familia de William quería que él estudie, tanto él como su hermana, entonces lo mandan a la escuela. Era una escuela paga y por la crisis que ellos estaban viviendo, los padres dejan de poder pagarla y a él lo terminan expulsando. Bueno, pero a pesar de todo eso, que a él lo expulsan de la escuela y que la familia está viviendo una crisis económica muy, muy grande, la familia y toda la aldea donde ellos vivían, él tenía mucha curiosidad por aprender, entonces cada tanto se escapaba a la biblioteca y se inspira en un libro de ciencias que encontró ahí en la biblioteca, ayudado por un profesor que después se termina casando con su hermana y crea un molino de viento para poder abastecer a la aldea de agua potable y tener riego cuando ellos quisieran y poder cosechar cuando ellos quisieran. ¿Y por qué te gustó? ¿Por qué te gustaría que la miren nuestros oyentes a la película? Yo la vi, es hermosa esa película. Sí, está muy buena. Me gustó porque me gustó, digamos, la fortaleza del nene, de William, que a pesar de todas las adversidades por las que estaban pasando, tanto él como su familia y todo su pueblo, él no deja de tener curiosidad por aprender y eso lo lleva a salvar a toda su aldea. Y si bien no tiene siempre el apoyo de su familia, pero él creía en sí mismo y bueno, eso lo llevó a convencer también a su familia de que crean en él. ¿Está basada en una historia real? Sí, de William Kamkwamba. Eso es lo que le hace más interesante a la película. Sobre todo, ¿sí? Después estuve leyendo un poco la biografía de él y se fue a estudiar becado a Estados Unidos. No, la verdad, muy bien, sí. ¿Y después dijiste que tenías una serie para recomendarnos? Sí, una miniserie, también basada en una historia real, que transcurre en Estados Unidos y se llama Así nos ven, que cuenta la historia de 5 chicos afroamericanos, 4 afroamericanos y un latino, que son acusados de un crimen. Todo transcurre una noche, ellos estaban en el Central Park y en otro sector del parque una corredora es atacada y abusada sexualmente. Pero bueno, la fiscal y la policía los culpan a ellos. Pasan años en cárceles hasta que muchos años después se descubre de que eso era mentira. Está muy buena. El otro día se me vino a la cabeza cuando en el programa en el que ustedes hablaban del tiempo, y recomiendo la serie por dos temas. Uno, la corrupción que se muestra, la corrupción de la policía, porque el argumento de la fiscal era primero querer encontrar una solución rápida a eso, porque se estaba viviendo una época en Estados Unidos de muchos ataques.
Pero por el otro lado se puede ver cómo la fiscal los culpa a ellos por ser negros. Y pensaba en el tema del tiempo y en el tiempo en el que ellos pierden, o mejor dicho, les roban en la cárcel, porque eran todos chicos de entre 12 y 16 años, era el mayor, que fue el único que fue a la cárcel y el que peor la pasó. ¿Está basada también en una historia real? En una historia real, se conoce el caso como los 5 de Central Park, y de hecho leía una noticia de hace unos días que la fiscal del caso denuncia a Netflix y a la directora de la serie por injurias, infamias y demás, pero está comprobado que todo es real, que así se dio. Ellos en la serie muestran cómo estos nenes, cuando los llevan a la policía, los obligan a declarar, los golpean, los alejan de su familia. Entonces ellos son menores, no tenían defensa, los hacen renunciar a un abogado y terminan inculpándose entre ellos bajo amenaza. Me hiciste acordar a una que te recomendé el otro día por WhatsApp. Milagros Inesperados. También hay un juicio injusto. Yo también te recomendé de Milagro en la celda 7. Esa es popular en las redes sociales, vamos a ver si la vemos. Es polémica. Obvio, pero bueno, miren, no, así nos ven, que la verdad está muy buena. Ya te digo, me llamó la atención mucho esto el tema de la corrupción, porque había cosas que no concordaban en las declaraciones en nada, y sin embargo lo consiguen por el afán de querer tener respuestas rápidas y porque aparte ellos eran negros y uno latino, entonces bueno, querían erradicar a esa población minoritaria. Y por el otro lado pensaba en eso, en el tiempo que les fue robado, sobre todo en eso. Bueno, entonces, El niño que domó al viento, y así nos ven. ¿Las dos se pueden ver en Netflix? Sí, las dos se pueden ver en Netflix. Bueno, gracias por la recomendación, Lucila. No, de nada. Gracias a ustedes. Bueno, mandale un saludo por ahí, vi que estaba dando vueltas Victoria, ahí está. Un saludo a Vicky y un saludo a Esteban, que debe andar por ahí. Sí, está cocinando justamente. ¿Qué van a cenar? ¡Qué rico! Milanesa con ensalada. Bueno, me dio hambre. Bueno, gracias. Gracias por la recomendación. No, de nada. Les mando un beso a Sebastián. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos del programa también. Decimos que los que no tienen Netflix también pueden buscar todas las series y las películas que les recomendamos en Popcorn, ¿sí? Y teníamos mensajes de los oyentes, que uno era que el fútbol argentino se divide entre los hinchas de Boca y los anti-Boca, ¿no? Poniendo un paralelismo ahí con el peronismo y el antiperonismo. No comparto la tesis, si nos termina el programa no vamos a ahondar, pero lo dejamos planteado para el próximo, y vamos a argumentar por qué no es exactamente lo mismo y no es tan así como lo está planteando. Y otra cosa que nos decían era de que las estrellas del hombre de negocio y el Principito equivale a la ilusión de la teoría del derrame, ¿no? Que estas personas, que yo caractericé como opas, están atrás de estas estrellas que nunca van a poder alcanzar. Bueno, nos vamos. Vos habías dicho al principio de que íbamos a tener novedades de Alberto, y están las novedades. Suspendió los pagos de estos sobreprecios y que mañana tiene una teleconferencia con todos los gobernadores para ver cómo continúa la cuarentena después del 13. Va a haber una flexibilización, pero el presidente dijo que no podemos levantar la cuarentena porque todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora sería en vano.
Los lunes a las 20 horas te esperamos con actualidad, noticias, cine, espectáculos. Un programa más que casero mientras compartimos un vinito y las ganas de hacer radio. Encontranos en Facebook como Eustaquio Un Vinito, en Instagram Un Vinito Radio 20 o en Twitter @Un Vinito Radio. Contale a amigues, novies, amantes, a familiares amades y odiades. Un vinito, el maridaje perfecto para empezar la semana.